Estamos en vivo aquí ya cuando son las 10:30 redonditas para recibir en hora, aquí en la mañana en camino a Juan Raúl Ferreira. Podríamos decir siempre Juan Raúl Ferreira sinónimo, 2 puntos de análisis internacional, sobre todo aquí en la mañana en camino, pero hoy lo vamos a recibir, primero lo vamos a saludar y darle la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Quiere decir que Alejandro no está hoy. Buena oportunidad para pelear, ¿no? Cuando el otro no está presente, Sí, como, seguro. como, como amigos de justamente de la casa también tener esas chicanas, está buenísimo, sí, porque siempre con Juan en la interna bromeamos y si salimos en hora, ¿no? Y entonces justamente estamos en esa dinámica para pelear al director, al conductor de este barco. Juan, lo dicho, análisis internacional, habitualmente teníamos algunos asuntos arriba de la mesa, arriba de la agenda, pero bueno, ayer se dio a conocer esta información a nivel nacional, pero yo también lo ponía que esto es una cuestión más bien histórica y que supongo que también nos empapa a todos, nos salpica a todos y tiene que ver con el hallazgo, con el encuentro de estos restos socios en el batallón 14 de Toledo, batallón que ya ha tenido experiencias también ahí cercanas en encuentros justamente de restos y que bueno, que está justamente enmarcado en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ese trabajo sistemático de búsqueda, y que tú has sido parte de esa institución, has sido parte del proceso, y me parece pertinente de que nos traigas a la mesa este asunto, ¿no? Sí, a mí me parece que además de tremendamente conmovedor, a mí me impresionó ver mucho de nuestros sucesores. Aprovecho para mandarle un saludo a otra fundadora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mirta Guiance, que se está recuperando un pequeño traspié de salud. Y a mí me impresionó mucho ver a algunos directores profundamente emocionados cuando daban la noticia. Y creo que este hecho, más allá de demostrar la importancia que tiene el trabajo que está haciendo el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, el fiscal Perciavale, que apareció en todos los medios de difusión ayer dándonos noticias de cómo prosigue a partir de esto la investigación sobre los hallazgos mortales humanos en el batallón 13, pero creo que demuestra una cosa que es importante y que dentro del dolor que implica cada vez que sale una noticia sobre esto, también una mano cicatrizadora. Quienes han insistido a lo largo de los últimos años en seguir investigando hasta que se esclarezca la situación del último de los desaparecidos, no están con los ojos en la nuca, sino más bien con la mirada puesta hacia adelante. No hay país que se reencuentre consigo mismo si estos hechos no se investigan, y los hallazgos estos, por más dolorosos que sean tener que enfrentar esta realidad, demuestran que sí se puede, que sí es importante y que sí es necesario para seguir adelante. Es famosa la frase que el pueblo que olvida de su historia está condenado a repetirla. Pero más allá de eso, hay que ver que, por ejemplo, en España, que ahora está enfrentando una nueva contienda electoral a partir del adelanto de las elecciones para el 23 de julio por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, ya estamos a un siglo prácticamente del inicio de la Guerra Civil Española, y pasó toda una generación a la que la pudieron llevar, primero en dictadura, después en los primeros pasos de democracia, con el tema de al pasado pisado. Pero hoy son nietos y bisnietos de desaparecidos que dicen: yo quiero saber qué fue, qué pasó, cómo fue la suerte de mi abuelo o de mi bisabuelo. Entonces, nada es más sanador que la verdad. Creo que es un día de reflexión. La identificación de los restos va a llevar fácil un par de meses largos porque hay que hacer ADNs en Argentina, en fin, la constatación técnica de la identidad de los restos humanos aparecidos
va a tomar su tiempo. Pero también es importante señalar que estos restos que fueron encontrados en el día de ayer no son el resultado de una investigación concreta, sino de una voluntad de investigar, porque no se estaba detrás de ningún caso en particular, sino de una rutina que han llevado en esa tarea silenciosa, pero de enorme importancia para nuestra sociedad, de los antropólogos que ahora van a estar trabajando en turnos para cubrir 24 horas de trabajo al día hasta que se puedan esclarecer todos los hechos, ver si hay otros restos humanos más en el mismo batallón y al mismo tiempo, bueno, constatar la identidad de los mismos. Claro. Creo que es un día que nos da muchas lecciones. Yo felicito a la Fiscalía, felicito a los familiares de desaparecidos, madres y familiares de desaparecidos, y felicito también a la Institución de Derechos Humanos que, con gente como Mirta Guiance, tuvimos el honor de fundar. Yo veo la importancia que ha adquirido para la sociedad uruguaya la institución nacional, Diego, y cuando empezamos ya unos 15 años atrás, bueno, no teníamos ni siquiera oficina, no teníamos personal, contestábamos nosotros mismos el teléfono, hasta que el Poder Legislativo nos prestó, ni siquiera fue un pase en comisión, primero nos prestó una telefonista para ayudarnos a responder los llamados. Así de artesanal fue el inicio de los trabajos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, creemos que es un día, repito, para celebrar el avance, pero sobre todo para reflexionar sobre cómo tenemos que actuar respecto de estos temas en el futuro. Claro, para modo de información, también agregar que en estos momentos, hace minutos, habían llegado integrantes de familiares de detenidos desaparecidos justamente al lugar del hecho, allí a donde se encontraron los restos, ya que Fiscalía permitió el ingreso de familiares simplemente para que contaten el hecho, pero también tengan un momento de reflexión. También el fiscal hoy en Canal 10 agregó que está previsto que el cuerpo sea removido en la jornada de hoy. Está la posibilidad, pero bueno, a modo de información, eso también para poner arriba de la mesa, ¿no? Sí, la voluntad de mover los restos fue inmediata, pero ayer era muy difícil porque la leve lluvia y sobre todo la humedad es que, están trabajando prácticamente sobre lodo, ¿no? Claro, sí. Pero sí, no sabía esto de la llegada al lugar de los hechos de los familiares, me parece también una noticia reparadora, Sí. cicatrizadora. Sí, Juan, y Y además habría que contraponerlo o ver, o de qué manera verlo también con este asunto de que ha estado arriba de la mesa, con esta cuestión histórica y esta propuesta del ministro de Defensa, esta insistencia de dar a conocer algunos documentos, justamente de archivos, para darse a conocer más información a la ciudadanía y bueno, estos idas y vuelta que ha habido, ¿no? Con movimientos sociales, también con un grupo de familiares y detenidos desaparecidos. Y justamente ahora este hecho como que quiebra un poco la mano, ¿no? O por lo menos la podemos pensar que la puede cambiar de alguna manera. Justamente los integrantes de familiares van a ser recibidos, ya lo fueron, por parte del ministro de Defensa, ¿no? sí, sí, muy, muy importante. Yo creo que la ley de acceso a información últimamente, hay que tener cuidado también de no usar políticamente el tema de la información es pública por definición y no hacerla pública implicaría una violación de normas y de criterios éticos. No creo que haya que hacer toda una laraca de tipo partidista o proselitista. Hay que tener cuidado también, Diego, con el manejo de este tema en todos lados ante la proximidad de un proceso electoral que nos vamos acercando cada día
falta un día menos para las próximas elecciones. Ujú. Y cuidado porque el uso de yo doy a conocer información, yo la oculto, yo la digo, yo la cuento, que no se enmarque en un enfrentamiento político. Creo que estos anuncios hay que hacerlos sin agredir acto seguido a nadie, sin reprocharle al otro si lo hizo bien o lo hizo peor o lo hizo mejor. Estamos en el Uruguay en un momento, ojalá sea pasajero. eh, Hay que mirar lo que pasa del otro lado del charco para tener cuidado y no cometer los mismos errores, donde a veces nos importa más criticar al adversario que hacer un anuncio de una buena noticia. Es una buena noticia que cada vez sea más fácil acceder a la información, pero es un derecho, no es un, un regalo ni un obsequio de Claro. nadie. No, y con el asunto, Pero bueno, con este asunto, vamos encaminados bien. claro, Juan, no, y también a modo de información, el fiscal lo hizo saber ayer a través de declaraciones a medios de comunicación, justamente allí en el lugar presente, de que esto no fue a raíz de una denuncia particular, sino que fue a raíz del trabajo sistemático impulsado justamente por la institución de derechos humanos, de excavaciones y de búsqueda, y que bueno, se encontró con esto, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, yo Para aclarar. lo subrayaba como algo muy importante y el fiscal Preciavale lo dijo a su salida del batallón, que no era fruto de una investigación concreta, sino de este esfuerzo enorme que está haciendo la institución y el grupo de antropólogos que está colaborando con ella. Y también casi como un gesto simbólico, ¿no? O casual simbólico de a pocos días de haberse realizado esa masiva marcha por la principal avenida de nuestra capital, la Marcha del Silencio, los 20 de mayo. Justamente tenemos un nuevo hecho histórico, casi como una señal, ¿no? Pónganle Es la cierto, definición que se quiera. sí, yo pensé lo mismo. Y esa marcha tiene muchas cosas que, como nos hemos acostumbrado a ellas, a lo mejor no las sabemos valorar. Pero la marcha del silencio en Uruguay es vista con admiración por el mundo entero. Es la marcha más grande que hay en el país y seguirá siendo así porque cada año es más grande que el año anterior. Cada año es más grande la participación de jóvenes de la misma y además se lleva a cabo, que yo no sé, dicho con todo respeto y hacia todos los pueblos hermanos de América Latina, pero no sé si hay otro país de América Latina que pudiera ser capaz de llevar adelante una marcha del silencio en silencio. A nadie se le escapa un grito, un agravio, un reproche, ni siquiera un viva. La marcha es en un silencio atronador hasta el final de la misma, donde se rompe el silencio para cantar las estrofas del himno nacional, luego de decir presente a la lectura del nombre de cada uno de los desaparecidos. Y yo siempre hago la misma anécdota. A mí me ha pasado de encontrarme con amigos muy queridos a lo largo de los 28 años en que se celebró la marcha y saludarlos apenas reclinando la cabeza, mirando hacia abajo, como modo de expresar que se había reconocido a la persona, pero sin recurrir a la reacción natural, que es ir a dar un abrazo y conversar. Claro. Hasta la dispersión de la marcha es en silencio como manera de respetar esta liturgia nacional en que se ha transformado. Tal cual. Sí, mirá, Juan, yo a modo de chispazo nomás, porque no lo había podido hacer, yo fui parte de esta marcha y fue mi primera experiencia al respecto, desde que estoy aquí en la capital. Todos saben que soy del interior y me sumé y la verdad que sí, es conmovedor y es conmovedor ver a gente muy joven. Yo soy una persona joven que tengo 30, pero hay muchachos de poco más de 20 años y diría que alguno menos. Y obviamente que hay familias enteras allí siendo parte de esta reivindicación. Y yo también pensaba, y también hay algo que me conmovió mucho también justamente cuando rompen el silencio
con el himno nacional, es en la parte donde está el Tiranos temblando, ¿no? Que hay como una propulsión ahí, como una reivindicación aún mayor de las voces, justamente en esa parte del himno. Pero a raíz de lo que decías, también me parece, Juan, que está bueno reflexionar de que reivindicar la marcha y su costado justamente tan masivo y tan, digamos, con un compromiso tan grande por parte de la ciudadanía y justamente también de distintas edades, de generaciones, también da cuenta de que estamos en deuda con algo, ¿no? Sobre todo con respecto a otras naciones, creo que debemos respuestas. Hoy tenemos el caso, bueno, en la jornada de ayer, y hoy tenemos más información, con este caso encontrado en el batallón 14, pero seguramente también la masividad da cuenta de ausencias de algo, ¿no? Ausencia de información, ausencia de declaraciones, ausencia de cosas, de respuestas a familiares, pero también a la ciudadanía entera, que es parte de este duelo nacional, ¿no? Me parece a mí. Y acá lo Yo decimos mucho. te oía, Diego, y pensaba, en primer lugar, que mi hijo en un par de semanas cumple la edad que tenés tú, con lo cual me hace sentir un poco viejo. Pero además tú sabés que esto de Tiranos Temblar, bueno, obviamente tiene una simbología y tiene una lectura muy clara. A mí además me evoca algunos recuerdos que me hacen esbozar una sonrisa, porque en el año 75, cuando la Declaratoria de Independencia cumplía 150 años, yo perdí mi trabajo en el Poder Judicial porque en el acto que se celebró en el juzgado mismo, entoné con el énfasis debido la estrofa de Tiranos Temblad, a raíz de lo cual, fíjate qué Uruguay distinto, ¿no? Fui preso y cuando salí ya no tenía trabajo. Entonces me evoco una parte de mi historia y de mi vida ese momento. Claro, claro, Juan. Bueno, Juan, mira, teníamos unas puntas para abordar hoy de análisis internacional, con Ucrania ahí en distintos temas, esa tensión en Alemania, bueno, también la mediación del Papa al respecto, también teníamos algo de Estados Unidos y justamente esta cuestión de la deuda. Pero esta semana ha sido especial, este programa también ha estado salpicado por la pérdida de esta figura nacional de la política, pero también, sobre todo, muy vinculada a la capital, a Montevideo, a la intendencia, que es la pérdida de Mariano Arana, ¿no? Una persona que, bueno, yo no voy a agregar más términos porque el mismo Alejandro lo ha definido también acá, también porque han tenido un vínculo muy cercano de encuentro profesional de entrevistado y entrevistador, pero también muy personal, le ha presentado el libro. Yo fui parte de una presentación en el Palacio Esteves, recuerdo, creo que hace un año o dos, y fue un momento muy grato, pero bueno, Juan, vos cargas con muchas anécdotas, con una trayectoria política y pública que seguramente con Mariano has tenido idas y vueltas para contar y para compartir. Me parece que estaría bueno tener tu comentario al respecto. Sí, tú sabes que dicho sea de paso, yo aprovecho para decir que durante el velatorio de Mariano Arana, a mí me impresionó mucho. Yo llegué apenas minutos después que se había ido Alejandro. No nos cruzamos. Pero mucha gente me comentó que se acababa de ir cuando yo llegué. Yo tengo todavía la dificultad de que ando con mis bastones por el accidente de diciembre. Y mucha gente, me llamó la atención, se lo comenté a Alejandro, muchísima gente que se acercó a saludar, etcétera, me comentó que nos sigue en el programa, lo que me emocionó mucho también. Pero creo que la muerte de Mariano Arana habla mucho de quiénes somos, qué somos. Eh, Mariano acababa de cumplir 90 años. Un grupo de amigos estábamos incluso organizando para dentro de pocos días un festejo que supuestamente iba a ser de sorpresa, pero que lo estábamos coordinando con él. Y es increíble porque 90 años son muchos años, y si bien es cierto que a la gente que uno quiere no hay momento para despedirla, bueno, no tendría que haber sido una noticia que nos llamara la atención, que nos tomara. Y sin embargo, el dolor que había en la gente
no era porque había llegado la hora y nos teníamos que despedir de él. Era como una rebeldía. No queríamos que nos arrancaran a Mariano Arana de esta vida. Yo vivo en 18 de julio, 18 de julio estaba cortado, primero por el velatorio, luego porque el cortejo fúnebre iba a dar la vuelta, iba a pasar frente a la huella de Sereña y luego iba a pasar frente a lo que es mi casa, donde yo todavía no había regresado de la intendencia. Entonces estaba 18 de julio cortado, y uno veía los rostros de la gente caminando y eran rostros de dolor. Y yo no podía evitar pensar, qué increíble que un tipo que nos tomó de sorpresa, sí, porque no fue ninguna enfermedad inminente, incluso dice la gente más allegada que prácticamente no había señales de dolor, que pasó de un sueño al otro casi que inadvertidamente, pero había una sensación de rebeldía. La gente en el velatorio, me incluyo, no me da vergüenza decirlo, lo lloraba con lágrimas. No queríamos dejar de tener a Mariano Arana. Mariano era un ser muy querible. Yo lo conozco desde que fue candidato a intendente y luego senador en el retorno a la democracia. Fue el intendente que estuvo más años en su cargo, porque Tabaré Vázquez no se presentó a la reelección, sino a la presidencia de la República. Él fue el único reelecto para 2 periodos completos de gobierno departamental. Era un ser muy querible, pero la gente además aprendió a quererlo, aprendió a tomar esa oportunidad. Yo creo que cuando hablamos de Mariano como montevideano, no estamos reduciendo su prestigio y el cariño que la gente le tenía a la capital, sino reconociendo que aún en el interior la gente que tanto lo quería y lo admiraba como una figura montevideana, porque la ciudad tiene una impronta de esos 10 años de intendencia de Mariano, tremenda, una impronta de volver a recuperar su esencia, tanto en la parte edilicia, su reivindicación del Art Déco, del Art Nouveau, la rehabilitación de la ciudad vieja como un espacio vivo, pero además de nuestra idiosincrasia de montevideanos. Mariano era un ser humano excepcional. Tú sabes que con Luis Viñolo, que estamos a punto de presentar la segunda edición de nuestro libro sobre Wilson, Ahora, después que terminamos el libro, Juan, te interrumpo. Ya que lo mencionás, hacemos un paréntesis y recordá la invitación, porque hay una presentación pública, ¿no? sí, el 15 de junio, creo que es un jueves, ¿verdad? El 15 de junio, en la Fundación Vivian Trías. Sí. Después vamos a dar los detalles exactos, es en Dale. Colonia, esquina Javier Barrios. Ujú. Va a presentar esta nueva edición Jair Krischke del Brasil y el profesor Gabriel Kirichi. Sí. Y vamos además, va a moderar mi hijo Wilson, los chicos crecen, y vamos a ser panelistas además de Kirichi y de Jair Bien, Krischke, Luis Viñolo y yo, los autores. bien. Pero cuando terminamos de hacer las entrevistas para el libro, habíamos hecho tantas entrevistas que le habíamos pasado revista al Uruguay de hoy, pero a Mariano Arana no. Entonces le pedimos para hacer una entrevista. Fuimos a su despacho, era el periodo en que Mariano, después de haber ocupado las más altas dignidades nacionales y departamentales, resolvió ser edil, ¿no? Una cosa muy linda que habla mucho también de su sencillez natural. Y fuimos a la Junta Departamental con Luis y no nos imaginamos lo que iba a durar el reportaje. Estuvimos 4 horas y él no había conocido a Wilson. Sin embargo, nos hizo un reportaje que creo que debiéramos hacer algo con ese material sobre Wilson. Es decir, él habló
qué había significado discrepar, coincidir, qué había significado incluso de joven la aparición de Wilson en el escenario político, qué había significado antes de conocerlo, saber de su lucha contra la dictadura desde el exilio. Y la verdad es que fue una maravilla aquel reportaje. Parecía que la persona que teníamos enfrente fuera alguien que lo había conocido estrecha y cercanamente, y no se habían conocido. Y bueno, luego tengo de anécdotas de la vida muchos. Él fue muy cariñoso, muy bueno, muy solidario y muy cercano a mi madre, pero a quien ya conoció cuando era viuda. eh, y, y la mimaba de una manera muy especial. Yo recuerdo el homenaje que le hizo la Junta Departamental en el Teatro Solís hace relativamente poco tiempo, y son muy pocos los uruguayos que pueden ver su homenaje en vida. Mariano vio cómo el país lo despedía sin saber que se estaba yendo, y tuvo la despedida que merecía. A mí me impresionó tanto. Además, la gente rompía en un aplauso cerrado cada tanto, porque tenía que sacarse de adentro esa sensación de dolor y de ausencia que generaba la muerte de Mariano. Sí. Yo confieso que para mí fue un día muy triste. No tuve... Yo te voy a decir una cosa, que me perdonen las oyentes y los oyentes, porque es algo quizás demasiado privado, demasiado íntimo, pero eh, yo en el exilio recurrí a la ayuda de alguien que terminó santo, San Romero de América, el Monseñor Romero de El Salvador, por la preocupación que tenía de joven, que después de la muerte de Selmar y el Toba, no, no había, no supe, se me secaron las lágrimas, no supe llorar más. De repente de emoción o de alegría o de risa, pero no de dolor. Y me encontré llorando en el velatorio de Mariano Arana y me preguntaba, ¿de qué estoy llorando? ¿De emoción de haber tenido una figura política que trascendiera las filas de su propia corriente ideológica y fuera un hombre de todos los montevideanos y en virtud de tal de todos los uruguayos? De dolor porque se va, de emoción de haberlo conocido, de alegría de que pudo ver antes de morirse cómo lo quería el Uruguay entero, y no tengo una respuesta. Claro. Y seguramente eso le sucede a todos. Alejandro también acá contaba lo que le sucedía, que tenía obviamente encuentro de emociones por su relación tan estrecha con Mariano, con las sensaciones de haber conocido una figura que le dio tanto a la política nacional, a la política departamental, entregado a la función pública, sobre todo ese costado. Me parece que Ale lo reivindicaba mucho acá, de que después de haber sido ministro, senador, de haber ocupado, bueno, intendente obviamente, se, se, se casó con el puesto de edil, ¿no? Sí, sí, Con esa función que estaba uno puede feliz además. claro, con esa función que uno puede Estaba pensar, feliz, no solamente lo hizo muy bien, sino que estaba feliz de ser edil. claro, porque era una persona que se entregaba a la ciudadanía, a la función pública y sobre todo también desde el aporte del conocimiento, ¿no? Sobre todo obviamente de la arquitectura y la estética, que es algo que tanto le importaba y le removía al propio Mariano. Pero bueno, Juan, estuvo lindo tener tu parecer al respecto y bueno, seguramente los oyentes y los televidentes también lo están agradeciendo. Ya haremos cuenta de algunos mensajes. ¿Te parece despedirnos y reencontrarnos Sí, el cómo no. De miércoles? todas maneras, quizás ya el miércoles que viene, dentro de tantas noticias que genera la guerra ruso-ucraniana, bueno, a lo mejor podemos analizar con más información que ahora, que por primera vez aparece una chispita, vamos a ver qué pasa con ella, de mediación en el conflicto para que no termine con un triunfo bélico de una de las partes. El Papa Francisco, yo en la columna alguna vez mencioné que era la persona que estaba en mejores condiciones para proponer una solución negociada, mandó a Ucrania y a Rusia al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia
y sobre todo amigo personal y colaborador entrañable del Papa Francisco, el cardenal Matteo Zuppi, que tiene una larguísima trayectoria de mediación en conflictos internacionales. Él en este momento está en Ucrania, ya se reunió con el presidente y mañana, a más tardar pasado, está viajando a Moscú. Bueno, Juan, como siempre, te agradezco y ha sido un placer reencontrarnos como siempre en vivo aquí. Un abrazo muy grande, Diego. Nos encontramos la semana que viene.